Me fui, Me vine, huí, salí llegué, y me quedé. inmigrante yo, Una guía para emigrar responsablemente. con Andrea Mata, Y Melina Lozada. dos inmigrantes en Buenos Aires. Este es un podcast informativo, recreativo y cultural para mayores de 18 años. Caminan, atraviesan ríos, transitan largos caminos en carretera o toman vuelos para conectarse con su nueva realidad. Inmigrante yo, una guía para emigrar responsablemente. Hola, qué gusto volver a encontrarnos para saber un poco más sobre cómo realizar el proceso de migración en la Argentina de manera responsable. Por aquí, Melina Lozada. Y hoy te contaremos sobre un factor que influye en el progreso de las sociedades. Hola, de este lado Andrea Mata. Sí, señor, hablaremos de la educación. No solo los países crecen más rápido con un sistema educativo que funciona, sino que se enriquece la cultura y los valores de las personas que confluyen en las comunidades. Para el extranjero, estudiar en Argentina no es complicado. Hay educación gratuita y privada. Las entidades públicas se clasifican por ser intensivas o especialistas en deportes, idiomas, arte. Ahora, ¿cómo funciona el sistema educativo en Argentina? En la República Argentina, la estructura educativa obligatoria comprende 2 años de educación inicial desde los 4 a los 7 años de edad, de nivel primario desde los 6 a 12 años y de educación secundaria desde los 13 a 18 años. Luego del jardín, primaria y secundaria, encontramos el universitario y posgrado, que comprenden universidades e institutos universitarios, estatales o privados, autorizados, institutos de educación superior nacionales y provinciales de gestión estatal o privada. Para iniciar estudios en el país austral, primero debes revisar en qué nivel educativo vas a incorporarte o incorporar a tus hijos. Chequear el calendario escolar del año que cursarás, fechas de inicio, receso invernal, finalización de clases en todas las provincias y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, más la documentación necesaria. Pero nos preguntamos, ¿cuál es la documentación? Partida de nacimiento legalizada y apostillada del estudiante, pasaporte al día. Para mayores de 16 años, antecedentes penales expedidos por el país de origen durante los últimos 3 años, legalizados y apostillados. Certificados analíticos, títulos obtenidos y toda documentación académica legalizada y apostillada. Para menores de 18 años se debe emitir una carta que acredite que sus padres o un mayor de edad estará a cargo de su manutención mientras dure su estadía antes de cumplir 18 años. Hay un apartado del cual me enteré en estos días, y es que quien va a estudiar puede solicitar residencia temporaria. Pero, ¿quiénes son residentes temporarios? Los residentes temporarios son estudiantes que llegaron para cursar estudios secundarios, terciarios, universitarios o especializados. La autorización es por 2 años, renovables y con entradas y salidas múltiples. Sabemos por capítulos anteriores que el grupo familiar puede solicitar la residencia temporaria o permanente al mismo tiempo, pero también existe esta opción. Otro tema que ocupa al estudiante y también al profesional extranjero es la convalidación del título universitario. El trámite de la convalidación de títulos provenientes de países con los que Argentina posee convenios de reconocimiento mutuos de estudios universitarios alcanza Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Perú y Ucrania. En el caso de los títulos de Venezuela y Siria, se habilitó la convalidación para facilitar a los profesionales el ejercicio de su profesión o la continuidad de sus estudios en Argentina. En estos casos, el reconocimiento se realiza a través del procedimiento de convalidación y se canaliza a través del Ministerio de Educación de la Nación, en la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria. En el caso de títulos otorgados en países con los cuales Argentina no tiene convenio de reconocimiento mutuo de certificaciones, se debe realizar una reválida, que se canaliza a través de una universidad nacional pública que tenga una carrera que otorgue un título igual o similar al solicitante. Estas universidades compararán los títulos y determinarán si hay equivalencia total o si se deberá cumplir con ciertas obligaciones académicas. Yo te sugiero que al elegir la universidad te acerques digitalmente a través de su página web para conocerla más o que la visites y pidas orientación en la oficina de informes.
En mi caso como venezolana, al consultar la convalidación de mi título universitario, se me indicó que debo presentar la siguiente documentación. Una nota firmada dirigida al Director Nacional de Gestión Universitaria, solicitando la autorización para el ejercicio profesional en la República Argentina. En la misma, se debe colocar un correo electrónico de contacto, un domicilio y teléfono en Argentina. Original del título universitario legalizado por el Ministerio de Educación. Original de constancia de la convalidación de los estudios de nivel medio realizados fuera de la República Argentina. Esta convalidación se realizará en el Departamento de Validez Nacional de Títulos y Estudios del Ministerio de Educación. Importante. Toda presentación en original deberá ser acompañada en su formato digital. Como constancia para los convalidantes, se podrá efectuar una nota de presentación en formato papel para ser intervenida por la DNGU. Todos los trámites deberán ser iniciados por medio de la plataforma de trámites a distancia TAT. Las consultas respecto al seguimiento del trámite solo pueden realizarse a través de la página http://convalidaciones.siu.edu.ar y también a través de cisco@me.gov.ar. Y luego de conocer estos datos, ¿qué te parece si pasamos a nuestra próxima sección? Historias migrantes, relatos de los protagonistas. Porque cada historia es diferente y todas cuentan. Las opiniones expresadas por los invitados son de su exclusiva responsabilidad y necesariamente no representan la opinión de la producción de este podcast. Hoy, en Historias Migrantes, en esta oportunidad conoceremos la historia de César Eduardo Pérez, un migrante venezolano multifacético, radicado en Buenos Aires. César es especialista en competencias comunicativas, orales, escritas y educativas. Periodista, profesor, locutor, actor de doblaje, músico, cantante, al que le gusta ver mucho cine y preparar viajes. Fundador y director del proyecto de enseñanza y aprendizaje Uniacademia, donde pone en práctica sus pasiones por comunicar y educar. En la actualidad, César canta con Latin Box Machine, da clases, estudia un doctorado y hoy nos cuenta su historia migrante. César, bienvenido. Gracias Melina, gracias Andrea por la invitación y creo que es un momento para que conversemos sobre todas esas cosas que quieren saber los migrantes y los migrantes que lo hacen responsablemente también. Qué gusto tenerte aquí el día de hoy. Nosotras siempre comenzamos con la pregunta, ¿por qué saliste de Venezuela? Cuéntanos sobre tu historia migrante. Bueno, esto comienza en el año 2019 cuando la empresa para la que trabajé en Venezuela, para la que trabajo acá en Argentina también, trabajo en proyectos de doblaje en español. Sabes que son proyectos que se hacen de forma periódica, no son tan frecuentes, son 4 proyectos al año, 6 proyectos al año. Justo la empresa en 2019 decide cerrar en Venezuela después de casi 40 años de estar allá y mudan los mercados a México, a Estados Unidos y a Buenos Aires. Al equipo que quedó en Venezuela nos dijeron si quieren continuar con nosotros deben por lo menos residir temporariamente en Buenos Aires, en México o en Miami. Escojo Buenos Aires porque había estado acá en años anteriores y estaba un gran amigo, uno de mis mejores amigos de trabajo, de la vida, de la universidad, mi vecino, y trabajamos juntos. Y bueno, él me dice, si vienes por 3 meses, vente, yo te recibo acá. Me vengo justo con el plan de febrero a mayo del año 2020, de hacer todo el trámite que tenía que hacer para establecer la residencia temporaria en la Argentina, tramitar el CUIL, que la empresa pudiera pagar los honorarios por acá, y entró la pandemia. El 16 de marzo la pandemia nos atrapa y nos deja encerrados en Argentina sin la posibilidad de regresar. Frente a eso tuve que hacer un replanteamiento de mi vida y saber que no iba a regresar en el tiempo que estaba estimado, que tenía que empezar a hacer otras cosas y bueno, eso transformó todo el plan de vida que traía en el año 2020 a un plan mucho mejor en
en el tiempo sucesivo después, ¿no? Lo que vino luego en 2021, 2022, en lo que va, estamos haciendo cosas interesantes. O sea, te trajo el trabajo. Me trajo el trabajo y bueno, el trabajo me trajo porque tuve que salir además de Venezuela con todas las limitaciones que había en ese año para poder salir del país. Había que hacerlo por Colombia o por Brasil. Y justo esa vena periodística que tenemos quienes conocemos algunos de los problemas de Venezuela. Yo conocía la frontera con Colombia tanto desde el Zulia y el Táchira, no tanto por Apure, esos 2.200 kilómetros que hay desde la Piedra del Cocuy hasta Castilletes. Por lo menos conozco los que están desde Castilletes hasta la Boca del Grita, que es como la mitad, perdón, en la clase de geografía, pero luego de eso digo, no, yo tengo que salir es por Brasil, no conozco nada por allá, quiero ver qué ha hecho la gente esta con el arco minero, saber qué tanto es eso que han contado, y me atreví a irme por Brasil. Chico, pero qué aventurero. Sí, aprovechó su vena periodística y la experiencia la vivió al máximo. Sí, había que ver qué era lo que pasaba y había una propuesta interesante. Veía en grupos de venezolanos que habían venido a la Argentina que salían con una empresa que se organizó desde Puerto Ordaz para llevar a la gente hasta Boavista. Entonces las personas salían en Fortuners, en camionetas grandes, blindadas, 3-4 personas, con una experiencia maravillosa, porque además con las personas que viajabas, muy responsables, te mostraban las cosas que pasaban en pueblitos como El Callao, Santa Elena de Guairén, y llegas a ver los grandes problemas que podrían haber en la frontera con Brasil. Y te empiezas a encontrar con casos de xenofobia fuertes el día que yo llego. En Brasil. En Brasil. Que el día que yo llego a Brasil te encuentras con un caso de una acusación que hay en contra de un venezolano producto de un abuso a una menor brasileña, y los mismos ciudadanos de Pacaraima cerraron la frontera. Ya yo estaba del lado de Brasil. Ay, ay, ay. Entonces allí me tocó quedarme en una espera porque la gente que venía conmigo estaba del lado de Venezuela. No. Entonces, ¿qué hacer para poder continuar, para poder llegar? Todas estas personas que te digo, que estaban organizadas desde Venezuela, desde Puerto Ordaz para llevarnos a Boavista, tenían una conexión increíble, y fue con ellos como pude salir desde Pacaraima hasta Boavista, casi perdiendo el vuelo, pero llegué justo a tiempo, 10 minutos antes del vuelo, y la aerolínea me permitió embarcar. Creo que eso no pasa. César, y tienes que hacer una caminata. Y además tienes que pagar dinero extra en la caminata. ¿Todo esto lo hiciste? No, realmente todo esto fue bastante, digamos, estaba como cubierto, creo, dentro de las cosas que tenía que hacer. Sí pagué extra, y ya te voy a contar por qué pagué extra. Por ese cierre de frontera, lo que estaba previsto para poder irme de Pacaraima a Boavista había estado caído, cerrado. En ese momento, una de las chicas que está conmigo en la terminal, ella busca a alguien, yo no hablo portugués, entonces empieza el tema de la barrera idiomática, como ¿qué hago yo en este país? Que no entiendo nada de lo que me dicen, que medianamente algo el portugués tiene asociado a las raíces españolas, pero mira, no sé qué me pueden estar diciendo. Esta persona que sí hablaba portugués, y era la esposa del chico que me había traído hasta el lado de Brasil, ella misma camina conmigo como unos 2 kilómetros, porque con ese pueblo cerrado, la fila de autos era increíble desde la carretera de salida. Y ella camina conmigo buscando un taxi que estuviese vacío, porque era como una coordinadora de un terminal de omnibuses allá, y buscaba un taxi que estuviese vacío, y encontró a una señora que era la presidenta de una cooperativa de esos remises. La señora dice, no, vamos que yo lo ubico. Baja a alguien, a uno de los conductores de uno de los autos, y la persona, y los envía a otro auto mientras esperan que abran paso, en un auto que había con otra persona y este otro chofer. Y ella me dice, yo lo llevo. ¿Y confiaste, César? Me tocaba. Iba con una mujer, yo iba acá al otro lado, con mis 23 kilos más una mochila con 8, y esta persona pues me lleva, eso sí, me cobró $70 en ese momento para llevarme pues de Pacaraima a Boavista, un viaje de hora y media, generalmente es 3 horas, ella me dejó en hora y media,
Pasamos por dos controles donde me querían detener en el auto para revisar. Esta persona le dijo, está apresado, apurado porque tiene un vuelo. Entonces le muestro el documento de vuelo, el pasaporte. Y el militar brasileño, viene de Venezuela, siga adelante. ¡Wow! Creo que fue suerte. Porque también uno escucha las historias de otros migrantes y, wow, era increíble cómo estos dos militares, pero en la misma situación, que la señora le dice, está apurado por el vuelo, va a llegar tarde, y ella dice, no llegamos. No sé cómo hicimos, pero yo llegué, y el chico que estaba en la ventanilla me dijo, el vuelo está cerrado desde hace rato, déjame preguntar, porque las valijas no han salido todavía ya. Si salen, no la puedo despachar. Y justo estaban allí. O sea, creo que el vuelo esperaba por mí y por montar mi valija. Las dos personas que debieron viajar conmigo, que los conocí en el camino de Puerto Ordaz hacia Pacaraima, ellos venían en el mismo vuelo que yo. Quedaron del lado de Venezuela y perdieron el vuelo. Tuvieron que hacer una reprogramación y luego, pues ya creo que no nos vimos nunca más, porque son historias de gente con la que de pronto cenaste en un pueblito y conoces historias, conoces vidas, dramas, y terminas pues desconectado o conectado con el mismo país. ¿Y esas personas venían todas a Buenos Aires? Venían dos a Buenos Aires y uno venía a Florianópolis, en el sur de Brasil. Caramba, ¿no? Esas cosas que uno no se imagina que en algún momento de su vida iba a poder vivir o pasar, ¿no? Porque nosotras siempre decimos, en Venezuela nos educan para amar nuestra tierra, para quedarnos en nuestro país, para estudiar, tener la casita, tener el auto, para viajar, pero para siempre volver a casa. Entonces, todo ese tema migratorio y tu historia es, pues bueno, absolutamente conmovedora. Y eso que vamos solamente por la parte de la salida, ¿no? Sí, no, te he contado, por ejemplo, lo que dejas. Cuando dejas tu trabajo, las cosas que te apasionan, y te hablo de trabajo y quizás se me quiebra la voz, ¿no? Por el tema universitario. Quienes me conocen saben que yo he sido muy vinculado al sistema universitario venezolano, a la Universidad del Zulia principalmente, y tener que salir, tener que cortar esa historia es un poco de las cosas más duras que me ha tocado. Y eso que eres un hombre multifacético. Es decir, que no solamente haces una sola cosa, sino que haces un montón de cosas. Pero ¿cómo se nota esa pasión? Nosotras lo pudimos comprobar en el curso que hicimos en Uniacademia, que te estamos súper agradecidas por ello. Obtuvimos un montón de tips y te vimos allí en el día a día, en el fogueo real. Pero bueno, estamos aquí en Argentina. Totalmente. Sí. Ahora Buenos Aires te recibe. ¿Cómo es tu experiencia migratoria ya de este lado? Bueno, Buenos Aires me recibe como siempre amablemente. Es una ciudad maravillosa. Creo que la Argentina tiene siempre eso, esa calidez de recibirte, decirte aquí estás en casa, no estás solo. Los trámites de verdad migratorios acá son bastante, no digamos que son bastante rápidos, porque bueno, también depende de la historia de cada quien, pero si haces las cosas responsablemente con toda la documentación, nada te va a salir mal. O sea, si tienes tu documentación vigente, lo que necesitas, o cédula o pasaporte, a cualquiera de las dos, porque tampoco es... Necesitas el pasaporte para tener un sello de salida, pero también tienes una tarjeta que puedes solicitar en las autoridades migratorias al ingreso del país, si es que ingresas con cédula, y tener esa documentación que es necesaria acá para poder iniciar un trámite en migraciones. Lo ideal es tener eso para poder obtener tu residencia precaria, lo que llaman acá en la Argentina eso, ese documento que te dan inicialmente, que verifica que tú no tienes antecedentes penales ni en la Argentina, pero tampoco los debes tener en Venezuela, y ese documento es necesario que lo tengan también. ¿Para sacar esos documentos tuviste alguna traba? ¿Alguna experiencia? Ninguno. Yo simplemente entré en los sistemas venezolanos para solicitar eso. Creo que fue mucha suerte también, porque también encuentro historias de gente, pero le digo, pero si yo entré rápidamente en esta web, y quizás lo que me pudo haber, que ni siquiera la apostilla me costó tanto. O sea, fue una simple descarga, y veo que hay gente que paga, que hace esto, porque en ese momento en Venezuela estaban cambiando esas plataformas y justo las cambiaron. Y creo que me llegó al correo en 3 días. No tuve ningún problema para hacer ese trámite. He tenido problemas acá para certificar documentos venezolanos, pero eso es otra historia, el tema en la embajada venezolana. Ok, pero es decir, problemas con Venezuela. Con documentos de Venezuela. Con documentos de Venezuela, sí, con Argentina nada. Con Argentina
Más bien todo lo contrario. Creo que incluso para estudiar en el doctorado en Ciencias Sociales de la UBA, que necesitaba la documentación por lo menos apostillada, la UBA termina aceptando ciudadanos de Venezuela y de Siria por los conflictos que son pues comunicacionales y notorios. Acepta la documentación al menos legalizada, sin problema. Pero las veces que fui a la embajada, nunca me dijeron, no estamos apostillando documentos universitarios, no estamos apostillando solamente partidas de nacimiento. Te hacían perder el día y al final, cuando llegabas a la taquilla, te decían, no hay apostilla de documentos universitarios. Señores, no lo pueden anunciar en la entrada. O cuando uno solicita que va a tramitar esto, ¿por qué me dan una cita si no hay documentos universitarios? Bueno, un poco más del maltrato que nos vinimos acostumbrando en los últimos años en Venezuela y que lamentablemente por esta experiencia vemos que salió de la frontera también. Emigró también el maltrato venezolano para con los venezolanos. Bueno, cosas lamentables, ¿no? Pero acá, volviendo nuevamente a Argentina, tú dices que te ha tratado amablemente, pero ¿has vivido alguna circunstancia de esas que digas, esto me pasa aquí, no me ha pasado en ninguna parte del mundo? No me pasó en Venezuela. Sí, un caso, por ejemplo, la gente dice, la Argentina no es xenófoba. Sí viví un episodio de xenofobia acá, justo en el subte. Tenía un caso en los primeros meses de cambio de dinero. Para cambio de dinero, pues ir a la calle Florida era una de las cosas recurrentes que muchos de los migrantes sabemos. Tomas el subte y ves a una chica que está con un celular y ves a un chico que está mirándola muy detrás. Creo que quienes salimos de ciudades inseguras vemos o ya salimos con la malicia de ver esto, pero entonces también tienes el tema acá del acoso. Entonces si yo le digo algo a esta chica va a pensar que la estoy acosando, pero le iba a decir como apúrate, baja conmigo porque tienes atrás una persona. Decidí no decirle nada y bajo. Cuando entro al subte escucho un golpe en la pared y es el chico que agarró a la chica, la tiró a la pared, ella cae desmayada más o menos y el delincuente y yo nos miramos a la cara y mi reacción fue salir corriendo hacia abajo a buscar en el molinete a uno de los policías para auxiliar a la chica. Cuando estoy corriendo, sabes que acá en el microcentro todo son pasillitos. Sí. Viene otra persona y dice agárrenlo, agárrenlo. Pensando que eras tú el ladrón. Pensando que era yo que había hecho algo. Entonces yo me detengo pensando que es ¿El policía? No, el delincuente que viene detrás de mí. Y cuando veo le digo a la señora que agarren a quién. A vos, ¿por qué estabas corriendo? Y digo, bueno, porque arriba han golpeado a una chica y estoy buscando al policía y además no sé... No, pero eso no deberías haber corrido. Digo, no, señora, mire, si usted quiere, vaya y la auxilia para que no estemos en este plan acá. Me dice, no, sos un cobarde. ¿Qué pretendía ella? Yo le dije, mire, yo no sé si el señor tenía un arma, ya yo me cansé de ver tantos robos y demás. Si te cansaste, entonces andate a tu país. Ese andate a tu país te saca algunas cosas que tú dices, yo no puedo caer en este nivel. Porque podríamos decirle cosas como, este país también es nuestro. Este país tiene una deuda con nuestro país. ¿Sí? De $8.000 millones que fueron perdonados, pero que en algún momento el gobierno chavista se lo pretendió cobrar al gobierno de Macri. Solo que justo el cambio de gobierno, pues, de los aliados de ellos acá, permitió que, bueno, vamos a perdonarles esa deuda. Y no solamente eso, ¿qué dice la Constitución de este país? Que todo aquel que desea vivir e instalarse en este país va a ser considerado un ciudadano más. Un connacional. Tuve la misma situación en el doctorado porque no entienden por qué los extranjeros acá pagan igual que los nacionales. Si deberíamos pagar el doble. Justo eso les digo, porque la Constitución de este país trata a los extranjeros como connacionales. Y por una situación de cultura migratoria que tiene la Argentina. Digo, en mi país ocurre eso que ustedes dicen. En las universidades los extranjeros pagan el doble de la matrícula. Pero a veces es gratuita, porque yo en la Universidad Central compartí con chicos de distintas nacionalidades y es una universidad gratis. Claro, es una universidad pública gratuita. Estoy hablando de los estudios de posgrado, que ya hay pagos de matrículas. Las matrículas para los extranjeros son mucho más caras, son el doble prácticamente.
Pero no tendría que ver, no sé, César, perdona mi desconocimiento, con que Venezuela, Ucrania y otros países que tienen convenios educativos con Argentina, tal vez el pago de esta está como igualado o pagan lo mismo todos. Tiene que ver con todos. Todos los extranjeros que tengan residencia en la Argentina, la matrícula es esa. No se establece una distinción porque además se consideraría discriminatorio. Entonces, nada, bueno, esa es parte de esos casos que de pronto uno se encuentra, pero uno dice, el primer día te da algo así como, Dios mío, me siento mal, terrible, porque me dijeron cosas que te hacen sentir fuera de casa, pero luego empiezas a ver el otro lado. Esa Argentina que sucede, como dice Carolina Moroso. Esa Argentina que vive, que está allí, que tú dices, bueno, entendemos un poco. Y la entendemos tanto que a veces decimos, es que venimos del futuro. Y lamentablemente nosotros perdimos algo que en la Argentina aún se mantiene, que es la institucionalidad. Que una fracción quiere hacer perder para poder tenerla o apropiarse. Pero sí creo que es... El argentino vive para trabajar, vive para hacer las cosas, para vivir ese día a día, y la vida se convierte en eso. Entonces empiezas a entender un poco esa psicología distinta a la nuestra, porque nosotros vivimos para el futuro, para lo que vamos a hacer dentro, para la prospectiva. Entonces, a ese golpe, a veces tú dices, Dios, bueno, estoy acá, vamos a ver qué ocurre día a día, ¿no? Pero es como como parte de nuestro aprendizaje, porque a nosotros nos enseñaron mucho cómo planificar el futuro. Tienes que trabajar para mañana, para cuando seas viejito, para tener la jubilación, para vivir cómodo, para estar bien, pero siempre mañana. Y nuestro día a día era como estar siempre pensando en el mañana. Entonces acá nos encontramos con esta realidad que es totalmente distinta. Es vivirse el día a día, es disfrutarse las pequeñas cosas, es disfrutarse los momentos, y tal vez nosotros como venezolanos, eso es lo que nos toca aprender, a que tenemos que encontrar un punto medio. Y es lo que hemos aprendido. Es lo que este país nos ha regalado, porque lo veo así, lo veo de esa forma, lo veo como un regalo, como algo que siempre que te toca aprender, pues tú dices, la vida te puso aquí por alguna razón, porque algo tenemos que ser, tenemos que hacer, y creo que por ahí va todo esto que tú dices, ¿no? Que tú comentas. Es una situación bastante interesante porque el planteamiento caribeño, tanto venezolano como colombiano, es ese. Y trabajamos para ese futuro que nos robaron en algún momento, para ese futuro que nos obligaron a cambiar, que nos obligaron a salir de él, a salir de nuestra propia zona y decir, bueno, estamos acá, estamos bien, estamos vivos, estamos haciendo cosas por nuestra gente, estamos haciendo cosas por nuestro país, estamos haciendo cosas por nuestro gentilicio, y eso nos lleva a hacer las mismas cosas que teníamos allá en la adaptación que tenemos. Cuando sufres de desarraigo, entonces empiezas a buscar cómo arraigarte en eso. Y eso me trajo a Latin Bots Machine. Creo que quizás me estoy adelantando a todas estas cosas. Cuéntanos, porque qué bien. Pero bueno, en Latin Bots nosotros somos un grupo de cerca de 150 músicos, la mayoría egresados del Sistema Nacional de Orquestas. Músicos de orquesta, los coristas, también la mayoría son del sistema, muy pocos nunca pertenecimos al sistema, pero hacíamos cosas asociadas a la cultura en el país. Y justo Omar Zambrano, el director de Latin Bots, un día me llama porque tienen el proyecto del Principito Sinfónico, se quedó sin alguien en prensa y me dice, necesito a alguien para escribir los textos. Voy, lo visito para que me cuente un poco del proyecto. Y le digo, Omar, yo quiero cantar. ¿Cuándo hacen audiciones ustedes? Porque yo venía de cantar en Venezuela en los coros en enero del año próximo. Eso era en enero del 2022. Okay. Yo, bueno, ok, en enero presentaré la audición. Como a los 3 días me llama y me dice, necesitamos tenores porque todos cantan como solistas dentro del espectáculo musical. ¿Te interesa? Y yo, por supuesto que me interesa. Desde ese día, cada domingo es sagrado, es un domingo de terapia, es un domingo en el que te encuentras con toda esa masa de venezolanos que tú dices, estoy en un pedacito de mi país, estoy con familia. Frente al desarraigo, encuentras eso y es una de las cosas más valiosas que
que puedas tener. No me importa que no canten, yo llevo los instrumentos, yo llevo el atril, no sé, o sea, podríamos decir esto, pero además que hagas cosas que te apasionan y que las puedas mezclar con gente con la que sientes que, mira, vas conociendo gente y de pronto dices, es como si lo hubiésemos vivido. Y nunca en la vida fuiste a Maturín, por ejemplo, o a Tucupita. Y hay personas que tú dices, siento que la conociera de toda la vida. De siempre. Qué rico tener esa cercanía y esa sensación de familia, porque cuando uno está fuera del país, una de las cosas que tal vez más extraña es justamente eso, ¿no? El sentirse acogido, contenido, cercano a su familia, que no muchos corren con esa suerte. Sí, pero más allá de eso, el inmigrante venezolano tiene un deber. El deber de, estés donde estés, siempre llevar a Venezuela en alto. Esté donde esté, un pedacito de su tierra, esté en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Estados Unidos, siempre en alto. Digo yo que es un deber, me parece. Sí, totalmente. De hecho, bueno, nosotros cuando salimos del Principito Sinfónico, esta es una anécdota, nosotros vamos saliendo y escuchamos a un grupo de gente argentina que fue al espectáculo y decían, debíamos tener como esa calidez que tienen los caribeños. Y es tan lindo cuando lo escuchas que tú dices, estamos haciendo algo bien. Estamos cumpliendo con nuestra misión de dejar ese nombre del país, de que digan, bueno, ustedes son los venezolanos que cantan. A ustedes son los que han cantado en estos espectáculos y cada vez que hacemos un espectáculo uno supera más al otro y decimos, ¿cómo vamos a hacer algo superior a lo que acabamos de hacer en Movistar Arena en noviembre? Entonces, esas cosas tú dices, bueno, son valiosas, son maravillosas, las tienes, las llevas y es llevar eso. Por un lado, para cierta gente del país es eso que dice Andrea, es llevar parte del país en alto. Es mostrar nuestro gentilicio, que es lo mejor que tenemos. ¿Y cómo hemos logrado integrar no solamente esto? Fíjate que en Latin Box Machine tenemos argentinos, tenemos paraguayos, tenemos un sirio, tenemos colombianos. La mayoría somos venezolanos, por supuesto, quizá porque la mayor crisis de desarraigo la hemos tenido, pero lograr integrarnos con los argentinos, tanto así que a uno les encanta la gaita y se hace llamar el Che Gaitero. Juan Diego Arcuri, mi compañero de cuerda, pero es genial que tengas esa receptividad, que tengas ese cariño, que tengas ese calor que encuentras en este país, que de verdad difícilmente lo ves en otro. Nosotros que tenemos una cercanía con Colombia, si vas a Colombia no recibes ese calor que sí tiene la Argentina. Esa familiaridad, ese calorcito. Ojo, no estoy diciendo que los colombianos no sean... No. Es que el hecho de estar abiertos a todo el tema migratorio, a todo el tema de recibir migrantes, de que lleguen en barcos, en aviones o en lo que sea, pues simplemente es un hecho interesante, ¿no? Exacto. Y es que Argentina es una locura, pero es una locura hermosa. Y es un país de migrantes y eso es importante recordarlo. Totalmente. Por eso decía, aunque hayamos llegado en lo que hayamos llegado, porque también hay historias que son interesantes. O sea, atravesar prácticamente toda la cordillera de los Andes, 9 días, para poder llegar a un lugar donde te van a recibir y tener esto, está súper genial. Qué particular tu experiencia, César. Como la de todos y cada uno de los venezolanos que vivimos el hecho de ser migrantes. Qué bueno y qué bonito eso que nos has contado. ¿Sabes que este episodio justamente trata el tema educativo y tú tienes ya experiencia, puesto que nos contabas sobre tu doctorado? ¿De qué es el doctorado, por cierto? El doctorado es en Ciencias Sociales. ¿Sí? Estaba buscando una oferta que pudiera estar asociada a lo que debía hacer en Venezuela. Cuando decido quedarme, tenía que hacer algo porque yo estaba de permiso por la universidad. Entonces, estando de permiso, vence mi permiso, no puedo regresar porque no hay vuelos de regreso, porque no hay las fronteras cerradas, pero entonces, frente a la burocracia latinoamericana, tenía que hacer algo. Y dije, bueno, hay una convocatoria abierta al doctorado en Ciencias Sociales y al doctorado en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata. El tema en la Universidad Nacional de La Plata es que por la documentación no me aceptan
Y dije, bueno, no importa, vamos a la UBA. Y en la UBA me aceptaron. Entonces, por la documentación me refiero a no tener apostilladas las titulaciones. Solo tenía una, que me llegó luego de haber visto la postulación de La Plata. Claro, porque tú apostillas acá. Yo, por ejemplo, me traje todos mis documentos apostillados. Yo me los traje legalizados porque yo no venía a quedarme. Claro. Yo tenía todo legalizado y no había hecho la apostilla y demás. Logré hacer una cuando vi que me rechaza La Plata porque no tengo ni siquiera una. Entonces, ya con tener la del título de licenciatura, entonces me admitieron pues en la UBA y creo que por eso pues estoy cursando allí el doctorado en Ciencias Sociales. He visto algunos seminarios asociados a estudios de la comunicación, a estudios culturales, a temas de sociedad y política. Y bueno, justo el plan de formación requiere una escolaridad de aproximadamente año y medio, pero la oferta de seminarios a veces es bastante ortodoxa y es bastante cerrada. Y es bastante de cosas que no quieres ver más nunca en tu vida, como marxismo, socialismo y otras corrientes. Entonces tú dices, tengo que empezar a ver estudios fuera de. Porque pareciera que las formaciones en Latinoamérica están estancadas, sobre todo en las de ciencias sociales, en doctrinas del marxismo. Entonces, como nosotros vivimos esas experiencias y no queremos saber nada de ellas, tienes encontronazos con el equipo que conduce el doctorado, porque realmente no estás de acuerdo con que, y me podrán decir, es que este es su país, esta es su universidad. Pero lo lindo de la universidad es eso, ¿no? Justamente lo que dice la palabra. Universalidad, diversidad de pensamiento. Pensamos distinto y nos encontramos muchos con distintas cosas en temas como lenguaje inclusivo, en temas como identidades de género, y ver esas cosas tan ricas que a veces te encuentras con explicaciones que tú dices, en mi vida hubiese visto o pensado esto si no lo veo con determinado compañero, con determinada compañera, con determinado compañere. Entonces vas viendo qué ocurre en todas estas situaciones y te quedas, bueno, es tan rico este doctorado que te permite permearte de otras cosas, porque allí no solamente está gente de Argentina, hay gente de Paraguay, hay gente de Colombia, y de la Argentina tiene gente de Misiones, gente de Río Gallegos. Entonces te encuentras con regiones y provincias tan distintas, de Córdoba, tan distintas a la sociedad porteña, que tú dices, empiezas a entender esa Argentina que sucede, como decimos, esa Argentina que está allí y que entendemos. A veces hay que revisar un poco la historia para entender, bueno, qué cosas le han podido hacer tanto mal a este país, que viniendo del futuro, insisto, sabemos las cosas que no se deben hacer. Y los amigos argentinos nos preguntan, ¿tú crees que nosotros vamos en un caso a Venezuela? Y uno les dice, no, mientras tengamos esta institucionalidad que ustedes preservan, difícilmente. Y ojalá que se mantenga, que es lo que nosotros siempre vamos por ahí promulgando, ¿no? Porque yo recuerdo que hace muchos años atrás a nosotros nos decían, es que Venezuela va a parecerse a Cuba, cuidado. Y nosotros, jamás, imposible. Venezuela no es Cuba. Sí, decíamos, nosotros no somos una isla. ¿Y qué nos pasó? Estuvimos peor. Peor que Cuba, aunque muchos crean que no. Y bueno, esto pareciera un programa político, ¿no? Perdónenme que a mí se me salen algunas cosas. No, chicos, esperen. Recuerden que Argentina es obrerista. Hay diversidad de pensamiento y yo creo que es lo rico y es lo que uno espera como migrante que se mantenga, porque uno cuando ve algunos vestigios de nuestro pasado, cosas que ya vivimos y las estamos viendo acá, decimos, Dios mío, mete tu mano, universo confabula a nuestro favor para que no ocurra lo mismo, porque uno no quiere, ¿no? Realmente no quiere que ningún otro país pase por lo que vivió uno en su propio país. Por distintos países donde están nuestros connacionales y vemos que hay como una persecución, ¿no? Y siempre dicen, es que me voy y me está persiguiendo, me respira acá atrás. No, creo que hay un tema de que las sociedades no han entendido, porque si bien estamos cansados de algunas cosas que son innecesarias dentro de algunos países, también hay políticas que quieren comprar a la gente con ideas mesiánicas, y eso tampoco está del todo correcto. Acá en la Argentina, por ejemplo, yo veo un señor que me parece peligrosísimo
porque me recuerda tanto al señor Chávez. ¿Cómo será? Uno que es como un poquito despeinado con ojitos claros. Ese mismo señor me parece más peligroso que cualquiera porque es tan igual. O sea, me recuerda tanto a la campaña del 97 y 98 que me pareciera que hacia allá puede apuntar la sociedad argentina sin saber en qué se va a meter. Entonces creo que es muy peligroso esos giros que la gente pueda tomar. Pero volviendo al tema del doctorado, sí, porque es un tema educativo, por lo que me has hablado, entonces ya yo me pongo a hablar de política y bueno, no, creo que si bien hablamos de universidades, una de las cosas curiosas con la Argentina es que mientras en Venezuela, y vuelvo al tema político, el chavismo no logró meterse en la universidad, fue el único reducto donde no entraron, donde pretendieron imponerse luego, en la Argentina es todo lo contrario. La universidad pública es súper peronista, súper K, y eso también es peligroso para la universidad porque es donde empiezas a ver la polarización de la sociedad. Entras en universidades como la UBA, como la Universidad Nacional de La Plata, y ver el cuerpo profesoral, ver las actitudes de las autoridades universitarias, empiezas a ver vestigios de la sociedad. Una universidad es la radiografía de una sociedad. Y empiezas a ver eso y dices, ok, aquí puede estar pasando es esto. Entiendo que las reivindicaciones de Perón funcionaron en su momento, pero 50 años más tarde, muchas de esas no funcionan. Entonces también creo que la universidad pública latinoamericana, no solamente la Argentina, tiene que hacerse unas revisiones, y unas revisiones necesarias porque no solamente es acá, como decía hace rato, que se quedaron en los conceptos de 1970, 60, 50, la Guerra Fría. Empezaron a quedarse allí y tú dices, la sociedad ha evolucionado. ¿Dónde están los temas tecnológicos? ¿Dónde están los temas de educación asociados a tecnología que hoy reclama la sociedad, sobre todo después de la pandemia? Creo que todo eso estuvo muy rezagado hasta que llegó la pandemia, entonces ahora sí tenemos que ver cómo hacemos para hacer ajustes curriculares, cuando ya veníamos trabajando desde hace más de 20 años en eso. Eso creo que es un reclamo que la sociedad ha hecho a la universidad, porque era el momento de hacerlo y de hacerlo a través de distintas vías. No es que, nosotros empezamos cuando empezó la pandemia, a formar a profesores para dar clases por Telegram, por WhatsApp, por Zoom, por Google Meet, porque empezaban a usar plataformas pero no tenían idea. Y eran docentes en tantos años que no te puedes quedar desactualizado, porque la educación, al igual que la sociedad, va evolucionando. Las teorías, los conceptos básicos puedes mantenerlos, pero las formas de presentarlos tienes que hacérselas atractivas a las nuevas generaciones. No es lo mismo que yo le explique a alguien un tema de podcast y sea un baby boomer a que se lo explique a alguien de la generación Z. Tengo que tener clarísimo hacia dónde va mi enfoque, con quién estoy hablando, qué le voy a decir, qué le puede atraer, porque si no conozco eso, difícilmente yo puedo hacer que mi proceso pedagógico, educativo, sea valioso para esa persona que se está formando. Que sea eficiente, que llegue realmente, ¿no? Pero bueno, es un tema. Y es como tu crítica constructiva, lo siento yo, para ese desenvolvimiento educativo que se está dando en la Argentina. Ojalá que se puedan tomar cartas en el asunto, porque por otro lado uno ve que la tecnología está muy presente aquí en Argentina. En el día a día, en los colegios, los cursos. Hay fundaciones, tanto públicas como privadas, que también proponen la realización de cursos que están enmarcados en el área tecnológica. Todo lo que tiene que ver con el lenguaje de la programación, que acá es súper bien pagado. Entonces uno dice, bueno, son como realidades paralelas. Claro, es que te encuentras con eso, fíjate, una de las cosas que tú harías en la sociedad argentina es esto, ¿qué pasa con la reforma laboral? Volvemos al tema, todo siempre tiene que estar asociado al tema de las políticas públicas, porque si no hay políticas públicas asociadas a esto, pero tienes un tema con lo laboral. Los chicos salen del bachillerato, se reciben y muchos, la gran mayoría teniendo una universidad pública acá, no ingresan a la universidad porque necesitan trabajar. Entonces van a trabajar y la primera exigencia es 2 años de experiencia. Este chico va saliendo de acá. ¿Cómo le vas a pedir experiencia? Además para un cargo que es, sin desmerecer ninguno, pero suponte que sea un cargo de entrada que no requiere una inducción
mayor o muy grande, ¿por qué necesita experiencia de 2 años si es su primer empleo? Entonces empiezas a ver que hay políticas públicas asociadas a eso, pero no se terminan concretando porque empiezas con esto. Entonces, el chico que se desmotiva de estudiar, que se desmotiva de trabajar, empieza a ver otros horizontes en la delincuencia. Entonces vas viendo cómo la provincia empieza a tener mayores índices de delincuencia, vas viendo cómo la educación permea en todos los sectores de la sociedad, que si no es bien tratado con políticas públicas, pues difícilmente vamos a poder arreglar eso. Creo que acá una de las grandes deudas es hacer una reforma del sistema laboral para poder transformar el sistema educativo, porque en una sociedad donde se trabajan 9, 10 horas a diario, o hasta más, hasta 12 horas, conozco gente que trabaja 12 horas y me tocó trabajar 12 horas. Algo impactante para nosotros los venezolanos que venimos acostumbrados a nuestras 8 horas y almuerzo incluido. Nuestras 8 horas de lunes a viernes. De lunes a viernes. No trabajar un sábado, un fin de semana como aquí te toca. Que toca 12 horas. Aquí se trabaja mucho. Y no es que no nos guste, porque a nosotros nos gusta trabajar. Pero ya 12 horas o más, bueno. Mi primera experiencia acá en la Argentina, una vez que me tocó quedarme, fue trabajar en un kiosco de esos que están abiertos 24 horas. Wow. Una experiencia que agradezco además porque te permite entender un poco la sociedad también. Fíjate, una persona que no fuma, que casi no bebe y demás, y de pronto atender a gente que es fumador compulsivo, que además es comprender las marcas de cigarros, saber todo eso y además atender a la gente. Entender cómo hablan, saber cómo piden las cosas. Es como aprender un nuevo lenguaje. Entender que un refresco es un caramelo y una gaseosa es lo que nosotros llamamos refresco. Ya por ahí empezaba todo el tema de, bueno, empiezo a entender ese nuevo lenguaje, ese sociolecto del que yo hablo. Sí, a veces nosotros notamos, y esto es una cápsula educativa también, ¿no? Pero cuando hablamos de sociolecto, yo les decía a varias personas que a veces leo que hacen burla o mofa a personas que están en otros países, tienen 2 semanas y, ay, pero ya hablan con el acento de determinada localidad. Qué ridículos. No, a lo mejor no es ridiculez, es que a lo mejor están asociados con personas con las que hablan frecuentemente y en 2 semanas perfectamente pueden adoptar una tonada, pueden adoptar una melodía, pueden adoptar algún acento que es pues interesante porque no es que la gente quiera hablar así, es que le ha tocado compartir en su trabajo, en su vida con distintas personas de otras nacionalidades y pues... Pero eso no está mal porque forma parte del proceso de adaptación. Totalmente. Sí, tienes que ser un poco más flexible en cuanto a esas cosas. Pero sí creo que han leído comentarios de gente así en Twitter, en redes sociales. Sí, que totalmente. Hay quienes atacan a personas que se han ido y que de pronto las escuchan por notas de voz y me escuchan a mí con estas notas de voz y van a decir, no, es que esta persona no hablaba así cuando estaba acá y no tiene ni 2 años allá y ya está hablando. No, y no es una ridiculez, es un tema de adaptación. Eso es ignorancia cuando lo dicen. Claro, porque no lo han vivido. Falta de la puesta en práctica de la empatía. Pero como aquí somos empáticos, ha llegado el momento cumbre de esta entrevista, que es hablarle a ese venezolano que se encuentra donde se encuentra, pero que ya decidió venirse a la Argentina, venirse a vivir, a migrar a la Argentina. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que César le daría a ese venezolano que ya lo tiene pensado? Que ya está por irse, que tiene su maleta y va a venirse mañana. Bueno, en primer lugar, que tenga toda lo que tiene que ver con la documentación en regla para que pueda al ingresar llegar a migraciones y tener su trámite sin ningún problema. Cédula vigente o pasaporte vigente, puede viajar con su cédula simplemente, puede hacer el ingreso a la Argentina, solicite en las migraciones de los distintos países si va a transitar distintos países o si viene. Cuando ingresa a la Argentina, si entra con cédula, solicite la tarjeta que le entrega el funcionario de migraciones con el sello para que la pueda presentar justo cuando vaya a solicitar su residencia temporaria. Hacer ese trámite es lo más sencillo. Este es un país abierto a eso, es un país que en tiempo corto te entrega un estatus de ciudadano, aunque seas extranjero, aunque decidas vivir acá, te lo entrega sin ningún problema. Esta es una sociedad abierta a muchísimas cosas que de pronto no estamos acostumbrados a ver, pero que nos toca aprender y que nos toca vivir y que nos toca vivir sin prejuicios, que nos toca ver
que nos toca adaptarnos y que es una sociedad bastante rica en cultura, es una sociedad bastante rica en educación, que se puede aprovechar muchísimas oportunidades siempre que se tenga claro a qué se viene. Una de las recomendaciones es tener cuál es el plan de vida que quieres hacer en Argentina, porque ese plan de pronto puede cambiar. Y lo digo por experiencia propia. De pronto yo venía a un plan y ese plan me terminó haciendo trabajar en un kiosco, en un instituto, en una fábrica de muebles y ahora y hacer otras cosas desde el punto de vista educativo, pero ese proyecto pues debe tenerlo claro. ¿Qué voy a hacer? No, me voy a reunir con mi mamá. Ok, perfecto. ¿Qué voy a hacer allá? Bueno, voy a trabajar en lo que salga. No es en lo que salga, es ve apuntando. Soy ingeniero de petróleo y demás, sí, bien nos toca trabajar al inicio en lo que salga mientras obtenemos la documentación, bien. Pero es un proceso lento en temas de postulaciones. Desde ya yo le recomendaría a esa persona que si es profesional, entre a LinkedIn, vaya actualizando su perfil, porque muchas búsquedas se hacen acá a través de LinkedIn, a través de Zona Jobs, a través de Boomerang, entonces que mantenga sus perfiles allí. Actualizados. Vaya actualizándolos porque los procesos de búsqueda pueden demorarse meses. Entonces, mientras llegas, mientras te da todo el asunto con la documentación, pues vas teniendo la oportunidad de que te puedan llamar en algún empleo asociado a tu área de trabajo. Y por lo menos el título de bachiller apostillado. Sí, es importante esto que dice Andrea, el título de bachiller para todo es necesario, ¿no? Una vez que estás acá, te vas a dar cuenta de que por qué no me traje eso nunca, porque me pasó. Necesito hacer algo, por ejemplo, quería validar un tema con locución. Entonces, ok, tu título de bachiller y el analítico. Ajá, el analítico es... son las notas certificadas. Entonces, eso está en mi universidad, en el archivo de mi universidad. ¿Cómo saco eso en pandemia? Era todo un tema, sacarlo, llevarlo allá lo llevan a la zona educativa para legalizarlo y es lo que vale. Eso no hay que apostillarlo, hay que legalizarlo. Lo apostillas cuando sabes que te vas a venir al extranjero. Yo, por ejemplo, sí me traje todo apostillado, pero te estoy diciendo el título de bachiller, las notas de bachillerato, las notas de la universidad, todo. El caso venezolano, por ejemplo, acá en la Argentina, el título de bachiller debe estar legalizado. Con la firma de la zona educativa tú puedes hacer la solicitud acá. Hay muchas cuentas que te explican cómo hacerlo, a dónde ir. La cita es digital, haces una fotografía del documento, la envías y luego te dan un turno dentro de unos meses, pero ya tienes por lo menos el documento en trámite que vale para mucho acá. Y eso pues creo que es importantísimo también tenerlo. Entonces, tener un plan, traer los documentos y después... venir con todas las ganas del mundo a un país que seguramente nos recibe con los brazos abiertos. Para mí, el que nos recibe de la mejor manera. Puede haber problemas de inflación, de políticas, de polarización y demás, pero la sociedad argentina siempre está abierta a seguir sumando. Y eso creo que para los venezolanos ha sido muy importante. César, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación, por este episodio maravilloso, por haberme despertado muchas fibras que tenía escondidas, creo, pero que evidentemente pues están allí. Me gustó mucho esta entrevista, fue enriquecedora. Gracias, César. Gracias a ustedes. La entrevista de este episodio la grabamos en las instalaciones de KW del Plata, en Buenos Aires, Argentina. Gracias a Marcos Santarelli y Matías Novoa por permitirnos el espacio para hacerlo posible. Recapitulemos. Los niveles educativos en la Argentina son inicial, primaria, secundaria y universitaria, de asistencia obligatoria hasta secundaria. Hay educación pública y privada. Es necesario revisar el calendario escolar para saber cuándo solicitar el cupo a tiempo y tener toda la documentación requerida que hemos comentado en este podcast. Los pasos y las convalidaciones de títulos de extranjeros son sencillos y se inician a distancia. ¿Te acaba de surgir otra duda o quieres validar algún dato de los que te acabamos de proporcionar? ¿Qué mejor que los canales de contacto? Para cualquier consulta sobre el tema, encontramos las redes sociales. ¿Cuál es la red social que usan los organismos del Estado argentino? Pues Twitter. El Twitter oficial del Ministerio de Educación es @educacionar.
La ministra que está al momento de la grabación de este podcast es María Soledad Acuña, la ministra de Educación. El Twitter de María Soledad Acuña es @soledadpisoacuña. Adicionalmente te pueden interesar las páginas convalidaciones.ciu.edu.ar y trámitesadistancia.gov.ar. Yo soy Melina Lozada. Y yo, Andrea Mata. Y hemos llegado al final de este episodio, no sin antes recordarte que si quieres hacernos una sugerencia o que hablemos sobre algún tema, puedes escribirnos a inmigranteyo.podcast@gmail.com. Encuéntranos como Inmigrante Yo por Anchor y Spotify. Disfruta todos los episodios y comparte el que más te guste. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram como @melinadjlozadav y @del Caribe al Sur. Este episodio lo cerramos con Inmigrante, un tema de la cantautora dominicana Natalie Hassin, incluido en su disco Te Cuento, realizado en el año 2017. Nos encontramos en un próximo episodio. Adiós. Adiós. Más de 3.000 kilómetros de frontera separan estos dos mundos. Muros, barreras, vallas, gente que solo se puede mirar a través de las alambradas. Vivo la vida con la bandera pegada al pecho como un emblema. Abrí la puerta, hacha camino, buscando un sueño como destino. Lloro y me canto, pero el hambre me llena de fe. Somos los que ríen, somos los que lloran y se levantan toda la mañana. Somos los que tiran para adelante, somos los que no se conforman, somos soñadores, inmigrantes. Soy inmigrante mexicana y no soy criminal. Soy inmigrante latino y no soy delincuente. Soy inmigrante cubana y no trafico con drogas. Cierro los ojos, veo mi tierra y donde sea vivo por ella. Ay, 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 lloro y me canto, pero el hambre me llena de fe. Somos los que ríen, somos los que lloran y se levantan toda la mañana. Somos los que tiran para adelante, somos los que no se conforman, somos soñadores, inmigrantes. Escuchaba día a día las esperanzas de nuestra comunidad inmigrante, donde esperaban que hubiese un alivio migratorio. Soy inmigrante mexicano y no soy ningún violado. Creciente preocupación de los planes de deportación de miles de familias centroamericanas. Aunque no hay fecha fija para el inicio de esta presunta medida, algunos creen que es simplemente cuestión de horas. Salgo en busca de sueños y esperanza. Sale el sol, la noche cae, el día no descansa. Y aunque la meta muy lejos se pueda ver, quiero que este corazón un día llegue a casa. Nos enfrentamos a esa lucha. Miles de personas que no son tratadas como iguales. Somos los que ríen, somos los que lloran y se levantan toda la mañana. Somos los que tiran para adelante, somos los que no se conforman, somos soñadores, inmigrantes. Somos los que ríen, somos los que lloran y se levantan toda la mañana. Somos los que tiran para adelante, somos los que no se conforman, somos soñadores, inmigrantes, Lo que están es tratando de separar personas, separarnos por raza, separarnos por color, separarnos por acento. Por aire Por tierra o por mar, se mueven los migrantes. Inmigrante Yo. Una guía para emigrar responsablemente.